4 de febrero de 1986, la policía acordona un pasto en las afueras de Sydney, Australia. Al otro lado de la cinta policial, la víctima de una brutal violación yace asesinada. Es el caso de asesinato más brutal y violento he investigado en mi carrera. El crimen que conmociona al país da pie a una investigación exhaustiva para capturar al asesino. No he visto otro incidente que afectara así a la población. La indignación llegó a unos niveles que no conocíamos. Era como un símbolo de la maldad que paralizó a la ciudad durante meses. Informe criminal. Los chicos de Blacktown. Sydney es la ciudad más grande y un popular destino turístico para viajeros de todo el globo. Con una población superior a los 4 millones de habitantes, no son extraños los crímenes violentos. Sin embargo, a mediados de los 80, un incidente que se desmarca de lo común da inicio a una de las mayores investigaciones en la historia de Sydney. Febrero de 1986. Es verano en Australia. Como en tantas partes de la zona metropolitana, miles de vecinos de la ciudad periférica de Blacktown acuden a su trabajo en el centro de Sydney. Blacktown está a 35 kilómetros al oeste de Sydney. La ciudad creció de mediados a finales de los 80. Era una ciudad de clase obrera. Había muchos trabajadores que venían a Sydney en tren, cumplían con su jornada y volvían a sus casas. La joven Anita Covey es una de tantas personas que realizan este trayecto a diario. Tenía 26 años, amigos cercanos y una buena relación con su familia. Era una chica normal que vivía en una zona residencial al oeste. Algunos años antes, Anita se hace bastante conocida en la zona al ganar un concurso de belleza. Su físico llamaba la atención y era muy elegante. La habían coronado reina de la beneficencia de la zona oeste. No quería ser modelo porque era muy tímida, pero creyó que podía ayudar a conseguir dinero para la beneficencia. Y así fue. Consiguió una buena suma. Tras su experiencia como modelo, Anita sigue ayudando a sus vecinos trabajando como enfermera en un hospital del centro. Anita era como un rayo de sol en la sala de hospital donde trabajaba. La gente la adoraba. Aunque Anita ha estado casada con un enfermero llamado John Covey, en febrero de 1986, la pareja ya está separada. Anita se ha mudado a Blacktown, donde vive con sus padres, Gary y Grace, con quien vuelve a diario después de su trabajo en la ciudad. A sus padres les encantaba tenerla en casa. De hecho, cuando volvió, tenían su habitación preparada. Había cambiado gran cosa desde que se marchó para casarse con John, así que fue como volver a la adolescencia. Tenía muchos amigos, estaba llena de vida y era una persona tranquila y de gran corazón que adoraba a su familia. No recuerdo que nadie hablara mal de Anita Covey una sola vez. Domingo 2 de febrero de 1986. Después de su turno en el hospital, Anita sale a cenar con 2 amigas a un restaurante del centro en lugar de volver a casa directamente. El grupo bebe varias botellas de vino y planea las vacaciones. Ya noche, las amigas de Anita le ofrecen un sitio para dormir, pero ella decide volver a su casa en Blacktown. La dejaron en una de las principales estaciones de tren de Sydney. La última vez que la vieron, se dirigía a coger el tren. 10 de la noche. En Blacktown, el padre de Anita espera noticias de su hija. Suele recogerla en la estación del pueblo, a cierta distancia de la casa. Permanece despierto hasta medianoche, pero nadie llama. Pensaron que se había quedado en casa de alguna amiga para pasar la noche, pero estaban preocupados porque no había avisado. Harry dijo que miró por la ventana y vio una gran nube negra mientras el cielo se encapotaba. Recuerdo oírle decir que tuvo un mal presentimiento, pero no sabía qué podía ser. Anita era una persona muy puntual, pero al día siguiente no fue a trabajar. Después de esperar la media hora, el hospital telefoneó a su padre y él les dijo que veces alguna amiga, como solía hacer. Entonces llamaron a las 2 chicas con quienes podía haberse quedado. Cuando descubrieron que no estaba ninguna de ellas, supieron que algo iba mal.
Los padres de Anita se ponen en contacto con Catherine, su hija pequeña, y John Covey, el exmarido de Anita. Sin embargo, no la ha visto. Cada vez más preocupado, Gary se dirige a la comisaría para denunciar la desaparición. Gary Lynch tenía esperanzas de que Anita aparezca. Creo que lo peor para ellos fue la espera. Lo único que podían hacer era sentarse y esperar. 4 de febrero de 1986. 2 días después de que Anita sea vista por última vez, algo extraño aparece en un descampado conocido como Boiler's Paddock, el Prado de la Caldera. El terreno está junto a un remoto sendero frecuentado por parejas adolescentes. Un granjero de Blacktown se dio cuenta de que había varias vacas reunidas en el lado esa mañana. Las había visto en el mismo sitio el día anterior y aquello le llamó la atención. Por lo general, las vacas pacen y se mueven de un lado a otro del pasto. Cuando acerca a las vacas para ver de qué se trata, el granjero encuentra el cadáver de una joven que ha sido brutalmente asesinada. Conmocionado por el descubrimiento, vuelve a casa y avisa. Los agentes locales acuden al lugar en compañía de varios detectives de homicidios de Sydney. Cuando llegué a la escena del crimen, me fijé en todo lo que pude sitiar lo que había junto al cadáver. Esa imagen afectaría a cualquiera. Lo que más me impresionó fue la mirada de la víctima. En ella podías ver el miedo que tuvo que pasar. Nos sentimos desolados al encontrar el cuerpo en medio de un prado desierto. Creo que nunca lo olvidaré. El anillo de casada envenenada grabado y han golpeado el rostro de la víctima con violencia. Sin embargo, los agentes están convencidos de haber encontrado a Anita Covey gracias a la fotografía que han llevado. El forense Paul Hamilton acude al lugar en busca de pistas. Me acerqué a la víctima y saqué varias fotografías, tanto en blanco y negro como en color. Algunas de las lesiones que presentaba eran cuando menos terribles. Encontré herida de defensa en los dedos y varias graves en la garganta. Las heridas eran horribles. Debió de pasar por un verdadero infierno luchando por su vida. En esta época, las pruebas genéticas aún no están disponibles. Pero un simple análisis de sangre puede relacionar a un sospechoso con el crimen. Hamilton recoge las muestras cerca del cadáver, pero ya 2 días desde la muerte de Anita, y por lo tanto, no son de gran utilidad. Mientras la policía se dispersa en busca de nuevas pistas, el detective Ian Kennedy se prepara para informar a la familia de Anita. Recogí la alianza del cadáver. Chica desaparecida. Cuando un policía llama a la puerta y se pone a hablar de tu hija desaparecida, lo normal es pensar que hay alguna noticia o que tal vez la han encontrado. Entonces tuve que decírselo. Habíamos encontrado el cadáver de la chica en un prado. Catherine, la hermana pequeña de Anita, reconoce la alianza. Es la misma que John Covey le había regalado. El golpe es siempre más duro de lo que puedas imaginar. Llevamos al padre al depósito de cadáveres para que identificara el cuerpo. Esa escena se me quedó grabada. Nada más ver el cadáver y reconocer a la chica, las piernas de su padre se doblaron. Le pregunté si era el cuerpo de Anita y él me respondió: ojalá pudiera decir que es la hija de otro hombre, pero no puedo, porque es la mía. La brutalidad del ataque se vuelve aún más patente durante la autopsia. Anita ha sido violada, tal vez por más de una persona, y su garganta muestra una de las peores heridas que ha visto la policía local. La causa de la muerte fue sin duda la pérdida de sangre y las terribles heridas provocadas por un objeto muy afilado, como un cuchillo. Degollada de oreja a oreja. El asesino lo había usado para desgarrar el cuello de la víctima. Pensándolo ahora, estoy casi seguro de que intentaba decapitarla. Al caer la tarde se organiza un equipo conjunto de agentes de la policía local y detectives de homicidios de Sydney. La noticia del asesinato se extiende con una exhaustiva cobertura mediática y provoca la indignación popular. El asesinato de Anita Covey fue un escándalo. Paralizó a la...
Este asesinato fue diferente porque la gente se identificó con ella. Anita era una enfermera de la ciudad que había ganado un concurso de belleza. Era una buena persona a la que le había ocurrido algo terrible. Estaba claro que había un lunático suelto, un maníaco. 4 de febrero de 1986. La policía de Sydney investiga el brutal asesinato de una enfermera de 26 años llamada Anita Gobi, ganadora de un concurso de belleza. La última vez que fue vista, se dirigía a su casa en las afueras en Blacktown. Su cadáver ha aparecido en un prado de las cercanías. En casos de asesinato, la policía habla con la familia e intenta descubrir quién tendría razones para matar a esa persona. Muy a menudo, el autor del crimen es un miembro de la familia cercana o un amigo íntimo. Tras descartar rápidamente a los padres y la hermana de Anita, los detectives interrogan a su exmarido, John Coby. Cuando comprendió que era sospechoso, sobre todo cuando le pregunté si había matado a su esposa, Coby dijo que no había sido él. Comprobamos su coartada. También lo descartamos a él. La policía se plantea que hayan escogido a la víctima al azar. Los casos más difíciles de resolver. La parte más importante de una investigación tiene lugar en las primeras 72 horas. En ese margen, la policía tuvo muy pocas pistas en las que apoyarse. No tenían un móvil ni el arma homicida. No había ni un solo dato que pudieran vincular a nada ni a nadie con el cadáver. La policía pasa a reconstruir los movimientos de Anita. Sus amigas declaran haberse despedido de ella poco antes de las 9 en la estación. Lo que significa que no pudo coger el tren de las 9 menos cuarto. El siguiente tren hacia Blacktown era el de las 9:12. Uno de los empleados cree haber visto a Anita en este último, por lo que debería haber llegado a Blacktown alrededor de las 10. Tras bajarse en la estación de las afueras de noche, lo normal habría sido que llamara a su padre para que la recogiera. A los investigadores les pareció raro que fuera andando desde la estación hasta casa de sus padres. Había 2 kilómetros o tal vez algo más. Era un buen paseo. Una de las teorías es que había intentado llamar a casa desde una cabina. Sin embargo, cuando la policía fue a comprobarlo, todos los teléfonos estaban averiados, por lo que no habría podido usarlos. Los detectives creen que Anita puede haber subido a uno de los muchos taxis de la estación. Ayudé en parte de la investigación sobre los taxis y hablamos con muchos de los conductores. Es posible que uno de ellos la recogiera para llevarla a algún lugar. La policía empieza a recopilar una lista de conocidos criminales y agresores sexuales que viven en Blacktown. Blacktown es una zona bastante poblada, de modo que era como buscar una aguja en un pajar. En un primer momento, no pudimos encontrar nada. 5 de febrero de 1986. 24 horas después de encontrar el cadáver de Anita, la policía da con la que podría ser su primera gran pista. El inquietante registro de una llamada anoche en que Anita desapareció. De acuerdo con la nota, 2 habitantes de Blacktown presenciaron un secuestro a tan solo unas manzanas de la estación. Aunque los agentes respondieron al aviso y no descubrieron nada, los detectives acuden de nuevo al lugar para hablar con los testigos. Una chica de 14 años y su hermano. Según los chicos, el incidente tuvo lugar el domingo a las 10 de la noche. Estaban viendo la televisión en el salón cuando oyeron un estruendo. Oyeron el ruido de un coche y varios gritos. Entonces salieron de la casa y vieron a 2 hombres metiendo a una mujer en el coche. Ella se resistía, gritaba e intentaba escapar. Pero uno de los hombres la tenía agarrada por el pelo y le sujetaba los brazos mientras el otro la cogía por las piernas. Por desgracia, la calle no estaba bien iluminada. Había otros 2 hombres en el coche o incluso 4, 2 delante y 2 detrás. Entonces se marcharon. Según cuentan los testigos, su hermano mayor volvió a casa poco después. Tras escuchar la historia, él y su novia se van en coche para buscar el vehículo en cuestión. Lo primero que se les ocurrió fue ir al sendero de Boilers Paddock, un lugar frecuentado por parejas de adolescentes y donde el cuerpo de Anita aparecería 2 días más tarde. Fueron allí y encontraron 3 coches. 2 de ellos no coincidían con el que sus hermanos habían visto. El tercero sí, pero el modelo el que creían estar buscando. Y a la luz de los faros no parecía haber nadie dentro. Aunque el incidente se investigó la misma noche en que tuvo lugar,
Ahora parece que 2 testigos presenciaron el secuestro de Anita Covey. La policía pide ayuda a la población para localizar el coche implicado, que describen como un sedán moderno de 4 puertas y color gris. Posiblemente el mismo tono que se usa en el proceso de imprimación. La tensión era palpable en un momento tan difícil. Me pidieron que fuera a casa de los Lynch para hablar con ellos, algo que hubiera preferido evitar. Sentía que aquello era inmiscuirse en su dolor y en ese momento era preferible dejarlos solos. Llamé a la puerta y cuando Gary Lynch abrió, me abrazó dándome las gracias por la visita. Estuvimos hablando un buen rato y me pidió con humildad que escribiera algo sobre su hija. Era muy difícil para ellos. Querían que el asesino de Anita rindiera cuentas a la justicia. Se ofrece una pensa de $50.000 por cualquier información que conduzca a un arresto. Anita, víctima de un atajo de cobardes, violación y asesinato en un prado. Apareció en la primera plana de todos los periódicos. La gente estaba ávida por saber más. Sin duda, la historia ocupaba cada minuto del día. Es la extraordinaria cobertura mediática que proporciona la prensa. La policía comienza a recibir miles y miles de llamadas. Yo estaba en la centralita y recuerdo a gente llamando para informar de que habían oído gritos o visto las luces traseras de un coche, tal vez el propio automóvil. Era mucha información que había que seleccionar. Nos estaban llamando de todas partes, de punta a punta de Australia. La policía estaba muy presionada para dar cuanto antes con los asesinos. Mientras siguieran libres, podían asesinar a otra persona. Al cabo de unos días, la policía recibirá una llamada que ayudará a acotar la investigación y dar con los primeros sospechosos. 8 de febrero de 1986. Cada vez más agentes se unen a un equipo de la policía australiana tratando de resolver la violación y el asesinato de Anita Covey, una enfermera de Sydney y ganadora de un concurso de belleza. La brutalidad del crimen ha provocado la indignación de todo el país. La única pista con la que cuenta la policía es la descripción de un sedán de 4 puertas de color gris empleado en un secuestro a la hora en que Anita desapareció. Obviamente, nos estaba costando dar con alguna pista nueva. Día tras día daba una breve rueda de prensa a las 9 de la mañana y otra a las 4 de la tarde para informar de cualquier novedad en el caso y pedir la ayuda de la población si sabían algo que pudiera sernos de interés. La policía registra los desguaces locales, así como los aparcamientos de varios hoteles y bares en busca del sedán gris. Los dueños de vehículos similares son interrogados sobre su paradero la noche en que Anita desapareció. Mientras tanto, los agentes reconstruyen públicamente los últimos movimientos de Anita en un intento de localizar a nuevos testigos. Escogimos a Debbie Wallace, una de nuestras agentes. Medía casi lo mismo que Anita, con pelo y constitución similares. Domingo, 9 de febrero. A las 9 de la noche, vestida como Anita, la agente Wallace repite los mismos movimientos que la joven enfermera había realizado una semana antes. La policía la sigue de cerca, hablando con los vecinos a su paso. Una vez en Blacktown, la agente Wallace se dirige a la zona residencial junto a la estación. Estaba yo sola, con un grupo de detectives que me seguían en coche. Recuerdo pensar que todo estaba muy tranquilo y oscuro, lo mismo que ella debió de ver. Anita y yo habíamos seguido los mismos pasos. Y en poco tiempo, su vida acabó. La reconstrucción termina en el lugar donde 2 testigos dicen haber visto a varios hombres metiendo a una mujer en un sedán gris de 4 puertas. Los agentes regresan a la comisaría sin nuevas pistas. La policía llevaba 6 o 7 días trabajando con muy pocas pistas y se estaba empezando a notar. Los agentes parecían afectados durante las ruedas de prensa. Las cosas y sentían que era su deber encontrar algo nuevo que llevarle a la familia Lynch. Pero en ese momento no tenían nada que ofrecerles. 11 de febrero de 1986. 9 días después de la desaparición de Anita, la policía recibe una prometedora llamada en sus líneas. Nos llamaron en relación a un coche robado que coincidía con la descripción del vehículo que se usó en el secuestro. Había varias personas sospechosas de participar en el robo. El informador asegura que esas mismas personas fueron vistas conduciendo un sedán gris por Blacktown la noche en que Anita fue asesinada.
La policía consigue identificar a 3 hombres: John Travers, de 18 años y cabecilla del grupo, y 2 amigos suyos, Mick Murdoch y Les Murphy. La policía está familiarizada con los nombres, ya que sus antecedentes se remontan a los primeros años de su adolescencia. El historial de John Travers estaba lleno de delitos que había cometido con amigos. Había delitos menores, como consumo de drogas, robo de coches y dinero, pero también agresiones más graves. John Travers era un desempleado que se pasaba el día bebiendo, fumando marihuana y robando lo que podía. Al día siguiente se despertaba para volver a empezar. Siguiendo de cerca su nueva pista, la policía descubre que Travers también es sospechoso en un caso de agresión sexual en el oeste de Australia. Es conocido por llevar un cuchillo de gran tamaño, muy similar al empleado para matar a Anita Covey, y tiene una oscura reputación en Blacktown por agresión sexual y matar animales. Varias personas habían llamado a la policía mencionando a John Travers como el hombre capaz de cometer un crimen tan atroz, sobre todo por la brutalidad empleada. Cuando esta información llegó a nosotros, centramos nuestra atención en ellos. Aunque nada lo relaciona con el asesinato, la policía lanza una operación conjunta para detener a los hombres e interrogarlos. Esperábamos encontrar a alguien en posesión del coche que buscábamos y que se usó en el secuestro. Así, tal vez reconocerían su implicación en el caso y nos contarían lo que sabían. 21 de febrero, a las 6 de la mañana, la policía se aproxima a 2 viviendas. En una de ellas, echan abajo la puerta y encuentran a John Travers y Mick Murdoch en la misma cama. Mientras tanto, en el domicilio habitual de Travers, localizan a Les Murphy. Aunque niegan conocer el paradero del coche, los 3 hombres reconocen haber robado un sedán de 4 puertas varias semanas antes y haberlo pintado de gris. La policía encuentra algunas piezas del coche en posesión de Les Murphy, incluyendo ruedas y fundas de asiento. Los llevamos a la comisaría para interrogarlos sobre el robo del coche, las fundas y las ruedas. Durante el interrogatorio, les preguntamos si sabían algo del asesinato. Aquello no se lo esperaban, a juzgar por la cara de sorpresa. Todos negaron estar implicados en el caso o saber quién podía estarlo, pero viendo el lenguaje corporal y sus declaraciones, creímos que estaban mintiendo. Parecía que íbamos por el buen camino. En un principio, Michael Murdoch y Les Murphy fueron acusados del robo del coche. Aunque la policía creía que estaban relacionados con el asesinato de Anita, no tenían pruebas para retenerlos en comisaría por más tiempo. Fueron acusados formalmente y liberados, aunque los mantuvieron vigilados. Como el cabecilla del grupo es sospechoso de al menos otra agresión sexual, la policía puede retenerlo bajo custodia para interrogarlo. A pesar de la corazonada, necesitan una prueba que incrimine a los 3 hombres si quieren resolver el caso que tiene en jaque al país. Trabajamos hasta caer rendidos para encontrar esa pieza. No hará falta esperar mucho para que un paquete de cigarrillos desvele las intrigas del caso. Febrero de 1986. La policía de Sydney investiga la violación y el asesinato de una joven de 26 años llamada Anita Covey. Aunque no hay nada que los conecte con el crimen, los principales sospechosos son 3 hombres de la localidad: John Travers, Mick Murdoch y Les Murphy. Los 3 han admitido conducir un coche robado muy similar al empleado en un secuestro la noche en que Anita desapareció. John Travers permanece bajo custodia por otra agresión sexual, mientras la policía vigila a sus amigos y trata de encontrar el coche en cuestión. En esos momentos, solo teníamos el coche. Era fundamental encontrarlo, porque era posible que contuviera prendas de ropa, efectos personales o huellas palpables. Era una pieza importante y lo que mejor podía establecer la relación entre el secuestro y el asesinato. Estábamos dispuestos a todo para dar con él. El 22 de febrero de 1986 se registra un nuevo avance en el caso. Estando detenido, Travers pidió que una mujer de su familia le llevara un paquete de cigarrillos a la celda. Cuando la policía contacta con ella, la mujer rompe a llorar al otro lado del teléfono y afirma tener información importante sobre John Travers. Aunque quiere reunirse con ellos, tiene miedo a hacerlo en público. El sargento Kevin Rowie organiza una reunión con ella, presentada al público con el sobrenombre de la señorita X. El encuentro tendrá lugar en terreno neutral, lejos de la comisaría.
Me reuní con ella en un coche aparcado en la parte trasera de un club deportivo. Estaba muy nerviosa y le preocupaba su seguridad si los sospechosos descubrían que había hablado. Por lo que me dijo, estaba convencida de que Travers había matado a Anita. Hacía tiempo que conocía a John Travers. De hecho, era una persona bastante cercana a él, algo así como su confidente. Cuando las cosas se torcían, siempre hablaba con ella. La señorita X le cuenta a la policía que John Travers le confesó haber violado a una mujer en otra ciudad y le describió en detalle la agresión sexual a un hombre. El mismo delito por el que es sospechoso en el oeste de Australia. Sostuvo un cuchillo contra el cuello del hombre mientras lo agredía sexualmente. Lo sujetó por el pelo y le hizo levantar el cuello mientras sostenía el cuchillo contra él, amenazando con degollarlo. Creemos que fue así como mataron a Anita Covey. De modo que la información era de gran interés. Cada vez más seguros de que tienen a su hombre, los agentes esperan aprovechar la confianza que John Travers tiene en su confidente. La policía convence a la señorita X para llevarle los cigarrillos y ver lo que puede descubrir. Para sorpresa de todos, nada más verla, Travers comienza a confesarle sus crímenes. Esta vez, en relación con Anita Covey. Le preguntó algunos detalles sobre el caso y se quedó horrorizada cuando él le respondió que sí, que había cometido el crimen. John Travers describe cómo degolló a Anita con sus propias manos. La señorita X dijo que Travers tenía una expresión de alegría y placer, algo impensable para una persona normal. Empezó a temblar mientras Kevin Rawi la observaba al otro lado del pasillo. Travers no solo admite su papel en el crimen, sino que también implica a Mick Murdoch, Les Murphy y otros dos hombres, Michael y Gary Murphy, ambos hermanos de Les. Lo que comenzó como un secuestro y violación en grupo se acabó convirtiendo en un asesinato. Le explicó que eran 5 hombres involucrados y que tuvieron que degollarla, porque los había visto, y cosas similares. La señorita X se reúne con la policía en el pasillo muy alterada. Se vino abajo cuando llegó hasta nosotros y tuve que ayudarla a llegar a la sala donde dirigíamos la operación. Estaba muy afectada, pero nos dijo que Travers había reconocido que asesinó a Anita. Tras confirmar sus sospechas, la policía necesita ahora una prueba tangible que presentar ante el tribunal. En ese momento teníamos su palabra contra la de Travers. Se prepara una segunda reunión para ese día. Esta vez con un micrófono oculto. Era un dispositivo de escucha que le pegamos al estómago y que nosotros controlábamos desde la sala. La señorita X se acerca una vez más a la puerta de la celda. No queríamos que intentase sonsacarle las respuestas, solo que respondiera a lo que él dijera. Travers volvió a admitir el crimen como había hecho antes, y cuando ella volvió, todo estaba en una cinta. Después de 2 semanas en el caso, la policía por fin tiene en sus manos una prueba tangible. Te sientes satisfecho cuando la investigación avanza como tú quieres hasta ese punto. Se dieron cuenta de que había más gente involucrada en el crimen, puesto que Travers no lo había hecho solo. Era su trabajo acorralar al resto. Esa misma tarde, Mick Murdoch y Les Murphy son arrestados por segunda vez y quedan bajo custodia. Cuando se les presenta la cinta con la confesión, John Travers reconoce haber degollado a Anita. Y sus cómplices admiten su participación en el crimen. Estas nuevas confesiones implican una vez más a los hermanos de Les Murphy, Michael y Gary, ahora en paradero desconocido. Al igual que sucede con Les, son viejos conocidos de la policía. Todos tenían un historial criminal que se remontaba a la época en que apenas tenían 13 o 14 años. No importaba dónde fueran, siempre causaban problemas. La noticia del gran avance se extiende con rapidez entre la prensa. Con perdón del tópico, aquello se convirtió en un circo mediático. Era pura histeria y el público se contagió de ella. La rabia contenida se convierte en un estallido de indignación cuando los sospechosos son acusados oficialmente. Estaban a unos 2 metros de la carretera que lleva a la comisaría. Balanceaban el coche de un lado a otro mientras los insultaban. Si les hubieran puesto las manos encima, los habrían hecho pedazos. Nunca había visto algo así en Sydney.
Sin embargo, la investigación no ha terminado para la policía. Para nosotros el ritmo de la investigación apenas disminuyó, algo que no es muy frecuente después de realizar un arresto importante. Teníamos a 3 de ellos, pero los otros habían escapado y eran ahora 2 de los sospechosos más buscados de Australia. En los próximos días se pondrá en marcha una de las mayores operaciones policiales en la historia de Australia, con la esperanza de que por fin se haga justicia por la muerte de Anita Covey. 23 de febrero de 1986. La policía de Sydney ha arrestado a 3 hombres por la violación y el asesinato de una joven de 26 años llamada Anita Covey. Los acusados son John Travers, cabecilla del grupo, Mick Murdoch y Les Murphy. En sus confesiones también han resultado implicados los hermanos de Les, Michael y Gary. El país está en alerta para dar con los 2 sospechosos que se han convertido en las personas más buscadas de Australia. Recuerdo volver a la sala donde trabajábamos y ver que la investigación seguía en plena ebullición. Los teléfonos sonaban y no dejaba de llegar información de supuestos testigos que habían visto a los hermanos Murphy. Entre varias pistas falsas, hay una que parece prometedora. Un vecino de un municipio a 50 kilómetros de Blacktown asegura que los hermanos Murphy se esconden en un apartamento cercano. El informador creía haber visto a uno de ellos en el patio trasero. Además, había alguien que no dejaba de mirar entre las cortinas. Era todo muy extraño. En menos de una hora, los agentes toman posiciones e irrumpen en el apartamento. Encuentran a Michael Murphy en el salón y lo arrestan de inmediato. Gary Murphy había huido del edificio por la puerta trasera y fue detenido por los miembros de la unidad especial que esperaban en el exterior. Una vez en comisaría, los hermanos admiten haber estado presentes en el asesinato de Anita. Con los 5 hombres a buen recaudo, los agentes por fin pueden respirar tranquilos. Era como si todo el pesimismo desapareciera de repente. Habíamos hecho un buen trabajo y teníamos pruebas sólidas contra todos los acusados. La noticia de que 5 hombres, 3 de ellos hermanos, son los autores del crimen, aviva la ira de la población, ya de por sí extendida. En muchos sentidos, la gente veía a Anita Covey como a un ángel. La población creía que esos hombres no merecían vivir y debían pagar con la muerte por asesinar de esa manera a una persona. En marzo de 1987, los 5 acusados deberán ser juzgados por el secuestro, la violación y el asesinato de Anita Covey. A raíz de la confesión obtenida gracias a la señorita X, en la que admite haber degollado a la víctima, John Travers decide declararse culpable. La señorita X se convirtió en la heroína de la historia. Había entrado en un programa de protección de testigos junto con su familia. Fue muy valiente al dar la cara de ese modo. Con el cabecilla de la banda fuera del juzgado hasta el momento de leer la sentencia, Mick Murdoch y los hermanos Murphy se declaran no culpables y deben ir a juicio. Llegó una marea de periodistas de toda Australia. Día tras día, la sala de audiencias número 5 de Darlinghurst estaba a rebosar. Nunca he visto nada igual. La tribuna de la prensa estaba llena. Entre la muchedumbre están los padres de Anita, Grace y Gary. Estar allí sentados día tras día debió de ser lo más difícil para ellos. Lo hicieron en representación de su hija para ponerle una cara, para que nadie se olvidara de ella entre tantas pruebas. Los acusados intentan retractarse de su declaración inicial, acusando a la policía de forzarlos a admitir el crimen. Sin embargo, la combinación de sus confesiones reproduce la escalofriante noche del crimen. Al parecer, Anita subió al tren en dirección a Blacktown para volver a casa de sus padres y se bajó en la parada habitual. Por alguna razón, decidió caminar hasta la casa, que estaba a unos 20 minutos de la estación. Cuando apenas ha recorrido unas manzanas, los sospechosos la ven desde el sedán gris que han robado. Frenan junto a ella, mientras John Travers y Mick Murdoch bajan del coche y arrastran a Anita al interior. Tal como vieron los 2 jóvenes testigos. 2 de ellos la violaron en el asiento trasero casi de inmediato. El grupo se dirige hacia el prado conocido como Boiler's Paddock, donde se van turnando para violarla de nuevo. Imagina su terror. Aunque por mucho que lo intentes, nadie puede hacerlo.
cierto momento, el grupo divisa las luces de un coche. En su interior se encuentran el hermano de los testigos y su novia, que han salido en busca del misterioso vehículo que sus hermanos pequeños han visto poco antes. Aunque encuentran el coche de los sospechosos, se confunden en cuanto al modelo. Cuando lo vieron, pensaron que no era el mismo coche. El hermano de los testigos da media vuelta, sin saber que Anita se encuentra a pocos metros de distancia. Lo más perturbador es saber lo cerca que estuvieron de encontrarlos. Es algo que me sigue poniendo los pelos de punta. Después de violar de nuevo a Anita, los hombres se disponen a marcharse. Decidieron que ya habían tenido suficiente y que Anita podría identificar a alguno de ellos por las voces y los nombres que habían usado. Así que decidieron matarla. Y así lo hicieron. Aunque la policía y el fiscal alegan que la violación y el asesinato fue una decisión del grupo, John Travers es el hombre que empuña el cuchillo y degolla a Anita. Estaba claro que uno de ellos lo había hecho y resultó ser Travers. Sin embargo, los demás estaban allí y no hicieron nada por detenerlo. Travers apareció en el juicio como una criatura triste y horrenda. Al parecer, tenía una vena psicopática que le permitía infligir una gran crueldad sobre otras personas. Como se oye en tantas historias sobre asesinos violentos, él también empezó con animales y fue atacando a personas a medida que aumentaba la ferocidad de las agresiones. El 10 de junio de 1987, el jurado regresa con el veredicto. Tras más de 10 horas de deliberación, declaran a los acusados culpables de todos los cargos. John Travers no tarda en reunirse con ellos en el banquillo de los acusados para conocer su destino. El juez Maxwell leyó el veredicto cargo por cargo y les dijo a los acusados que iba a tener tanta piedad con ellos como la que demostraron con la señora Cobin. En una decisión sin precedentes, el juez los condena a cadena perpetua con la recomendación de que no se les conceda la libertad condicional. Solicita que todos sus expedientes contengan un sello con esta indicación. En ese momento, la sala estalló en aplausos, silbidos y gritos de alegría. Es como si aquello golpeara a los acusados. Los 5 se tambalearon ligeramente cuando lo oyeron. Para los investigadores involucrados, la sentencia ayuda a poner punto final al caso y al sufrimiento de la familia de Anita. La familia Lynch sintió un gran alivio con la decisión del tribunal. Creo que la recomendación de que no volvieran a salir de la cárcel les pareció lo más justo para Anita. Un precioso detalle en su honor y en su memoria. Nunca antes se había hecho algo así en un tribunal australiano. Nos alegramos de que se hubiera hecho justicia. Sí, se me saltaron las lágrimas. De hecho, creo que fueron el resultado de la emoción y el alivio. A día de hoy, John Travers, Mick Murdoch y Les, Gary y Michael Murphy siguen entre rejas. Los culpables están en diferentes prisiones del estado de Nueva Gales del Sur en celdas de aislamiento, lo que significa que no están en el ala principal con otros presos, sino en una zona restringida. Un castigo del que nunca escaparán por cometer uno de los crímenes más atroces en la historia reciente de Australia y que sacudió al país entero. Este caso hizo que el miedo se extendiera por la población y demostró que hay monstruos que acechan en cualquier parte. En cierto modo, el resultado fue satisfactorio. Esos hombres nunca volverán a ser libres. Después de su turno en el hospital, Anita sale a cenar con 2 amigas a un restaurante del centro en lugar de volver a casa directamente. El grupo bebe varias botellas de vino y planea las bacanes. Ya anoche, las amigas de Anita le ofrecen un sitio para dormir, pero ella decide volver a su casa en Blacktown. La dejaron en una de las principales estaciones de tren de Sydney. La última vez que la vieron, se dirigía a coger el tren.
10 de la noche. En Blacktown, el padre de Anita espera noticias de su hija. Suele recogerla en la estación del pueblo, a cierta distancia de la casa. Permanece despierto hasta medianoche, pero nadie llama. Pensaron que se había quedado en casa de alguna amiga para pasar la noche, pero estaban preocupados porque no había avisado. Gary dijo Sola en la sala de hospital donde trabajaba. La gente la adoraba. Aunque Anita ha estado casada con un enfermero llamado John Covey, en febrero de 1986, la pareja ya está separada. Anita se ha mudado a Blacktown, donde vive con sus padres, Gary y Grace, con quien vuelve a diario después de su trabajo en la ciudad. A sus padres les encantaba tenerla en casa. De hecho, cuando volvió, tenían su habitación preparada. Había cambiado gran cosa desde que se marchó para casarse con John, así que fue como volver a la adolescencia. Tenía muchos amigos, estaba llena de vida y era una persona tranquila y de gran corazón que adoraba a su familia. No recuerdo que nadie hablara mal de Anita Covey una sola vez. Domingo 2 de febrero de 1986. La joven Anita Covey es una de tantas personas que realizan este trayecto a diario. Tenía 26 años, amigos cercanos y una buena relación con su familia. Era una chica normal que vivía en una zona residencial al oeste. Algunos años antes, Anita se hace bastante conocida en la zona al ganar un concurso de belleza. Su físico llamaba la atención y era muy elegante. La habían coronado reina de la beneficencia de la zona oeste. No quería ser modelo porque era muy tímida, pero creyó que podía ayudar a conseguir dinero para la beneficencia. Y así fue. Consiguió una buena suma. Tras su experiencia como modelo, Anita sigue ayudando a sus vecinos trabajando como enfermera en un hospital del centro. Anita era como un rayo de... 4 de febrero de 1986, la policía acordona un pasto en las afueras de Sydney, Australia. Al otro lado de la cinta policial, la víctima de una brutal violación yace asesinada. Es el caso de asesinato más brutal y violento que he investigado en mi carrera. El crimen que conmociona al país da pie a una investigación exhaustiva para capturar al asesino. No he visto otro incidente que afectara así a la población. La indignación llegó a unos niveles que no conocíamos. Era como un símbolo de la maldad que paralizó a la ciudad durante meses. Informe criminal. Los chicos de Blacktown. Sydney es la ciudad más grande y un popular destino turístico para viajeros de todo el globo. Con una población superior a los 4 millones de habitantes, no son extraños los crímenes violentos. Sin embargo, a mediados de los 80, un incidente que se desmarca de lo común da inicio a una de las mayores investigaciones en la historia de Sydney. Febrero de 1986. Es verano en Australia. Como en tantas partes de la zona metropolitana, miles de vecinos de la ciudad periférica de Blacktown acuden a su trabajo en el centro de Sydney. Blacktown está a 35 kilómetros al oeste de Sydney. La ciudad creció de mediados a finales de los 80. Era una ciudad de clase obrera. Había muchos trabajadores que venían a Sydney en tren, cumplían con su jornada y volvían a sus casas.